Bueno, pues vamos a abrir un nuevo documento. Estoy en la cuenta de Daniela, pues para que el trabajo se quedara aquí. Bueno, vamos a abrir el documento. Vamos a ponerle como título base y damos a aceptar. Una vez que ya abierto, nos vamos a ir a planta y seleccionamos para hacer un boceto. Vamos a empezar con un rectángulo por punto central y vamos a ubicar el centro en el origen para realizarlo desde ahí. Vamos a acotar. Esa línea debe de medir 60 y la otra línea me debe de medir 140. O no, 170 parece. Sí. Bueno, una vez teniendo eso, vamos a seguir editando nuestro boceto. Vamos a insertar un círculo por punto central en la línea que viene desde el origen para que quede a la mitad exactamente los centros del círculo. Y así quedarían. Vamos a ponerle una distancia que desde ese punto al origen tenga 70. Y vamos a también a darle cota a ese círculo que debe de medir 13. Bueno, le damos a aceptar. Y vamos a decir que ese círculo y ese círculo sean iguales. Ahora sí, y vamos a darle la misma distancia que le dimos al otro círculo desde el origen. No, y no se va a poder. No, le vamos a dar que desde el centro de ese círculo al origen tenga una distancia igual de 70 para que quede bien definido. Bueno, así quedarían esos círculos. Ahora vamos a hacer un rectángulo por esquina y lo vamos a ubicar más o menos por ahí. Ahorita la acotamos, le damos las medidas. De ese lado va a tener 20 y del lado contrario va a tener 40. Ahora vamos a acotar que desde esa línea a esa tengan una distancia de 11, que estén separados 11 milímetros. Ahora falta acotar de esa línea a la línea que está a un costado, le vamos a dar una distancia de 50. Y así quedaría nuestro boceto bien definido. Ahí se ubicaría ese rectángulo. Vamos a darle operación extruir y le vamos a dar un valor de 20. De 20 porque tiene más 20. Bueno, pues ya quedaría así nuestra extrusión. Faltaría darle unos redondeos en las esquinas. Nos vamos a ir a operaciones y vamos a darle redondeo. Seleccionamos las esquinas a redondear. 4 con esa. Y le vamos a dar una extrusión, un redondeo de 5 milímetros. De 5. 5 milímetros. Bueno, nos vamos a planta y seleccionamos esa cara de la extrusión y le vamos a crear un boceto. Vamos a crear un boceto por esquina y nos guiamos de la línea que tenemos
y lo realizamos. Vamos a acotarlo. De ese lado tendría una medida de 42. De ese lado de 95. Bueno, vamos a seguir acotando nuestras medidas. Vamos a darle que de esa línea a esta tenga una distancia de 40. Y vamos a extruirlo. Le vamos a dar una extrusión de 155 milímetros. Le vamos a añadir. Quedaría un sobresalido a esa pieza. 155. Entonces se vería de esta forma. Quedaría encima, pero al mismo tiempo parte de la pieza. Así quedaría. Y ahorita vamos a hacer un recorte. Entonces nos vamos a alzado. Y sobre esa cara de esa extrusión le vamos a crear un boceto. Vamos a empezar con líneas. Vamos a dibujar lo que sería la parte de la prensa. Vamos a empezar desde ese punto. Y a tratar de dibujar lo que sería la prensa, la base. Vamos a crear una línea un poquito inclinada y vamos a crear otra parecida. Nos subimos un poco hacia arriba, que vaya vertical, para que cuando acotemos no se vaya a mover. Todas las líneas tienen que ir a 90 grados, o verticales o horizontales. Vamos a seguir creando la figura que vamos a recortar. Le vamos a hacer un recorte. Y que no coincidan con otras, porque si no va a hacer referencia que está en ese punto y no vamos a poder moverlas porque se van a quedar definidas con el punto del origen. Entonces tienen que ser solamente entre esas líneas. Y ya casi terminamos. Vamos a crear la horizontal. De ahí bajamos un poco, que no coincida con la línea de abajo. Simplemente que vaya horizontal. Y más o menos a esa altura vamos a crear de ahí un arco por 3 puntos. Vamos a empezar de ahí. Y que sea coincidente con la línea que está a un lado de la de la extrusión, con esa línea. Y le damos el ángulo, el sentido del arco, más o menos por ahí. No, por ahí, por ahí. Ahora otra vez nos vamos a línea y comenzamos desde ese punto donde terminó el arco, perdón. Bajamos a la esquina y de ahí vamos a cerrar el boceto con donde iniciamos. Ahí. Bueno, una vez que tenemos ya más o menos el dibujo, vamos a empezar a acotarlo. Voy a empezar desde esa parte de abajo para darle la altura. Esa parte tendría 25. De ese punto a ese tendría una distancia de 40. De este punto al otro tendría una distancia de 72. Y obviamente de ese punto a ese tendría una distancia de 18. 18 porque haciendo la suma da 155. Bien, ahora vamos a acotar a lo ancho de las medidas. De ese punto a ese tendría una distancia de 60. Y la parte que va a ser un redondeo, bueno, un círculo, va a tener 30. Ahorita lo vamos a recortar como cuadrado, después por la parte de arriba le vamos a dar forma de círculo. Y de ese punto a ese punto tendría una distancia de 15.
y lo acotamos. Obviamente en la otra parte también se definiría como 15, ya no lo acotamos porque se va a sobreentender que tiene esa medida. Bien, entonces ya tenemos las medidas. Ahora vamos a hacer una línea constructiva vertical y vamos a darle una distancia. Vamos a acotarla a la distancia para que marque nuestro centro, que de esa línea a esa línea tenga una distancia de 30. Y lo acotamos de 30. Ahora vamos a hacer que ese punto de esa línea y esa sean coincidentes, porque ese va a ser nuestro centro. Después vamos a agregar una cota para sacar el ángulo de esa línea, que van a ser 42.5 o 42.50. Vaya, es lo mismo. Y quedaría. Ahora seleccionamos esa línea con esa que sean iguales para ya no estarla acotando. Ahora vamos a decir que de ese punto a ese punto tengo una distancia de 44. Y ya quedaría definida esa. Ahora ese punto de nuestro arco, el eje, con la línea la vamos a hacer coincidentes, porque desde ahí parte. Y desde el mismo punto de nuestro eje a la distancia de abajo de la parte plana, le vamos a dar una distancia de 60. Y así quedaría nuestro boceto. En la parte de abajo tendría obviamente una distancia, la línea de abajo que falta acotar tendría una distancia de 40. Ahorita vamos a ver. Bueno, primero vamos a cortar nuestro radio que nos faltó. Le vamos a dar 65 y ahora sí quedaría. Es que por eso estaba azul. Como decía, en la parte de abajo tendría 40. Ya no lo acotamos porque ya está definido con las medidas que ya tenemos, pero así quedaría. Ahora lo que vamos a hacer es una extrusión, pero vamos a quitarle. Vamos a seleccionar solamente las partes que no ocuparíamos, que serían las que son afuera de ese boceto. Entonces las vamos a extruir, le vamos a quitar, le vamos a decir que sea por todo y le vamos a dar en aceptar. Y nuestra imagen, nuestro recorte quedaría así. Y seguiría siendo una sola pieza. Bien, ahora falta quitarle esa perforación porque como la encimamos se quedó tapado. Vamos a crear un boceto desde esa cara de la extrusión y vamos a seleccionar la operación utilizar. Es un cuadrito y vamos a seleccionar las líneas que vamos a utilizar para ya no crear otro boceto, sería el mismo. Ahora sí, una vez creado ese boceto, le vamos a dar en seleccionar ese boceto para extruirlo. Vamos a extruirlo y le vamos a extruir que se pase derecho una medida de 127 porque es la profundidad que requiere también. Desde ahí hasta la parte superior son 127 y quedaría un hueco donde pasaría el perno de la prensa para que funcione y así se vería. Vamos a seleccionar esa cara del boceto, de la extrusión, perdón, y vamos a crear un círculo por punto central para hacer ese recorte, porque ahí tendría que ir un círculo. Entonces vamos a ubicar los centros. De esa parte ese es el centro y de esta parte ese es el centro. Vamos a coincidirlos y ahí ubicamos nuestro origen del círculo y vamos a acotarlo. Tendría una cota de 30. Muy bien. De una vez realizamos otro círculo y lo acotamos de 20. Esa va a ser una perforación, pero vamos a extruir primero los cortes de la orilla. Seleccionamos y extruimos y le quitamos lo que son 18, que era la altura.
superior que ya habíamos ocultado. Son 18, lo quitamos. Bien, ahora vamos a ir a nuestro boceto, nuestro boceto 5 y lo hacemos visible para seleccionar el que ya habíamos hecho, el interior, y lo vamos a seleccionar para extruirlo. Le vamos a dar extruir hasta el siguiente para que se encuentre con la extrusión que hicimos de abajo del cuadro. Entonces así quedaría, así se vería nuestro recorte. Pues prácticamente ya casi acabaríamos. Vamos a hacer simplemente un cortecito que va ahí en esa cara. Vamos a seleccionarla y vamos a realizar un boceto. Vamos a seleccionar la operación equidistanciar. Vamos a cambiar el sentido. Seleccionamos esas dos caras, estas dos líneas y le vamos a equidistanciar 10 milímetros. Y trazamos una línea vertical hasta que coincida. Vamos a recortar las líneas que no nos sirven. Nos vamos a utilizar otra vez y seleccionamos las líneas que vamos a utilizar. Perdón, vamos a realizar un redondeo primero. Seleccionamos ese punto de redondeo y le damos 5. Ahora vamos a borrar las líneas que ya no ocupamos para que quede solamente ese dibujo. Ahora vamos a seleccionarlo y vamos a darle operación extruir en quitar y le vamos a dar quitar. Al parecer son 10. Sí, son 10. Y ya quedaría ese cortecito. Ese cortecito y se vería así. Ya solo faltaría realizarlo del otro lado porque también tendría que llevar ese cortecito del otro lado para que se vea muy bien. Y lo que vamos a hacer es un conector de relación en un punto medio porque ese plano no está exactamente en la mitad. Entonces lo que vamos a realizar es un conector de relación, perdón, y ubicarlo al centro para que hagamos una simetría. Entonces nos vamos a operaciones y escogemos conector de relación y le ponemos entre dos distancias. Vamos a seleccionar esa cara y en la segunda posición esa cara y se nos va a crear justamente en el centro. Ya tenemos nuestro conector de relación que nos va a servir para hacer la simetría. Entonces vamos a ir a la operación de simetría ahorita en un momento. Y así se vería nuestro conector. Ese nos va a servir un buen. Nos vamos a operaciones y vamos a darle simetría. Y le vamos a decir que sea simetría de operación. Porque aparece como de piezas. Seleccionamos la operación que hicimos. Que fue la operación de extrusión. En quitar. Y seleccionamos nuestro plano de simetría que va a ser el conector que hicimos. Y automáticamente se nos refleja en el lado contrario. Entonces así quedaría. Y eso sería pues prácticamente lo más complicado de esta prensa. Ahora vamos a irnos a las operaciones que hicimos para ocultar esa simetría que hicimos para que no esté ahí visible. Y también nos vamos al boceto 5 para que ya no esté visible el boceto que se muestra ahí. Lo escondemos y ya quedaría así. Por último vamos a realizar unos redondeos. Nos vamos a operaciones y le damos en redondeos. Le damos un valor de 3. Y vamos a seleccionar las esquinas. Esos bordes para que se extruyan. Bueno, se vean esos redondeos bonitos. Y seleccionamos todas esos bordes para que se vayan haciendo esos redondeos. Esa pieza falta el otro lado, el de atrás, y prácticamente quedaría así. Por la parte de abajo faltan unos redondeos arriba. Vamos a darle los redondeos que sería en la parte superior.
Seleccionamos esa esquina. Lo del círculo también lleva un redondeo. Y esa esquina, la parte de abajo, en esa esquina también. Y por la parte de adentro, en esa esquinita, también lleva. Le damos en aceptar. Fíjese que todos los redondeos los hice con una sola operación, donde no hay necesidad de hacer uno por uno. Con todo se pueden hacer y así quedaría. Así quedaría nuestra pieza de la base. Eso es todo lo que se tendría que hacer. Nos vamos a isométrico y ahí está nuestra vista.